Buenas noches, queridos amigos, amigas de Canal Luz. Bienvenido un día más a nuestro programa Hablemos de Economía. Este programa que va a ser el último de este año 2014 porque los próximos 2 miércoles nos coinciden con la Navidad y con Nochevieja. Y cuando llegamos al último programa de cada año, pues habitualmente solemos hacer una breve reflexión sobre balance sobre lo que ha pasado en este año 2014. Y para este programa ya llevo 2 años en el cual tengo lo que yo denomino nuestro economista de cabecera, que es el profesor Alfonso Vargas Sánchez. Alfonso, bienvenido, muchas gracias, un año más. Gracias a ti. Y sobre todo para hacer este balance que vamos a hacer sobre la economía nacional, pero fundamentalmente nos vamos a centrar mucho más en la economía de Huelva, de nuestra querida Huelva y provincia, ¿verdad? Y viene un poco al pelo, Alfonso, porque tú has publicado hace 3 días en prensa un artículo que yo les recomiendo a ustedes que lo lean, porque ya el título es bastante sugerente: a Huelva se le ha apagado la luz. Alfonso, en este artículo, que hace yo creo que un acertadísimo diagnóstico sobre la situación por la que está atravesando esta ciudad y esta provincia. Les recomiendo encarecidamente que lean este artículo porque, creo que pueden verlo en tu blog. También. Yo creo que es muy fácil de llegar a él. En su buscador Google simplemente introduzca Alfonso Vargas Sánchez blog y le va a remitir a su blog personal. Blog en el que también, y aprovecho para decir, Alfonso, que ahí en la parte derecha de ese blog tienes un link a tu libro, El turismo en la provincia de Huelva, de dónde venimos, dónde estamos, y te hacen una gran pregunta: ¿hacia dónde queremos ir? ¿Verdad? Que me parece que es, yo diría que es una pequeña Biblia de lo que está pasando en el turismo de Huelva. Dicho esto, les comentaba el artículo que Alfonso ha publicado recientemente en la prensa de Huelva, y yo creo que aquí, Alfonso, haces para mí un acertadísimo diagnóstico de por lo que estamos pasando. Hablas del desempleo, de la evolución del turismo, de nuestra economía provincial, cómo va contracorriente, cuando estamos viendo que hay, todos los datos macroeconómicos apuntan a una recuperación de la economía nacional, y sin embargo en Huelva seguimos cayendo. ¿Dónde ves el futuro de esta ciudad, Alfonso? Bueno, eso habla de la peculiaridad que tiene la estructura económica de la provincia de Huelva y de las dificultades que esa peculiaridad pues nos hace sufrir, ¿no? El futuro yo lo simplificaría en una palabra que yo creo que nuestros televidentes la van a entender inmediatamente. El futuro pasa por la renovación a todos los niveles en esta ciudad, en esta provincia, y no me refiero solamente a niveles políticos, que a lo mejor es lo que a uno le viene inmediatamente a la cabeza, sino a nivel social, a nivel del papel que los ciudadanos tenemos que jugar de manera más activa en ese nuevo impulso que necesitamos, porque la renovación, al fin y al cabo, significa aire fresco, nuevas ideas, nuevos bríos, y eso es fundamental para que podamos abrir nuevos horizontes, plantearnos nuevas perspectivas acerca de lo que está pasando, nuevas pasiones, y no estar siempre en el círculo vicioso de somos los mismos, hablando de los mismos temas y dándole vueltas a lo mismo sin avanzar y sin progresar. Eso es fundamental para poder salir del impasse en el que estamos, y ese artículo al que refieres, aunque estemos en época navideña y toque hablar siempre de buenas noticias en el estereotipo habitual, es casi un SOS, Sí. Porque la situación está realmente difícil, ¿no? Y si así lo entiendes, pues podemos entrar en detalles, ¿no? Claro. Fíjate, Alfonso, que nosotros, este humilde programa y con una humilde pretensión de un poco
llegar a la conciencia de muchos onubenses de la situación que estamos viviendo. Y a mí me parece muy interesante, estamos en época de Navidad, es verdad que ahora lo que apetece son las buenas noticias, pero yo siempre digo que tenemos que partir de una realidad. Si queremos avanzar, tenemos que primero aceptar la realidad, definir bien la realidad que tenemos, como tú haces en tu artículo. Esta es nuestra realidad, y a partir de aquí, ¿qué podemos cambiar? Porque lo importante después es dar soluciones a todo esto que estamos planteando. Y tú aquí las das, en este artículo las das, y aquí a mí me parece muy interesante que vayamos por esa línea. Entremos un poquito en detalle, Alfonso. Tú apuntas aquí distintas líneas. La industria agroalimentaria como algo que parece que, bueno, se mantiene no con pocas dificultades. Evidentemente el sector pesquero, un sector que es prácticamente, como tú bien dices, aquí residual. La industria química también, bueno, yo creo que está en un franco retroceso. Y bueno, ¿y por qué no hemos hablado de que aquí estábamos sostenidos solamente por un sector inmobiliario que es lo que mantenía un poquito esta ciudad? Con esta perspectiva, hablas también del parque científico y tecnológico, del parque empresarial, que ha quedado en nada, todo esto en nada. Entonces, viendo esta perspectiva, Alfonso, dan un poquito de esperanza, porque la verdad es que a mí me cuesta trabajo ver cuál es la hoja de ruta, ¿no?, que tenemos que seguir. Bueno, ahora mismo la esperanza viene, y esto es paradójico decirlo, pero la esperanza viene por retroceder al siglo XIX. La esperanza ahora mismo, la más inmediata que podemos observar, es la ligada a la minería. Es verdad que muchos proyectos mineros se están poniendo en marcha, que ojalá finalmente, y después de tantas dilaciones y zozobras, el gran proyecto que es el de las minas de Río Tinto, pues empiece a funcionar. Ya hay gente trabajando allí. Y bueno, es verdad que eso va a ser una bocanada de aire fresco que nos va a proporcionar pues un cierto dinamismo y nos va a dar un poco de tregua en esta situación de dificultad. Pero bueno, eso es un poco lo que teníamos en el siglo XIX, ¿no? Cuando los ingleses vinieron a explotar esas minas, ¿no? A partir de ahí lo que tendríamos que ser lo suficientemente inteligentes como para que eso no se convierta en un monocultivo en las zonas donde se van a producir esas actividades extractivas, ¿no? Y aprovechar el conocimiento que todo eso va a generar en la minería para utilizarlo como plataforma para que ese conocimiento pueda dar lugar a un nuevo tejido empresarial basado precisamente en ese saber hacer y también pues diversificar la actividad económica. Eso es lo más inmediato. Luego hay un proceso que también merece ser resaltado porque es interesante y positivo. Es lo que a mí me gusta llamar como una especie de lluvia fina que se va produciendo entre los más jóvenes que están asumiendo y están incorporándose a todo ese fenómeno del emprendimiento, que están creando nuevas empresas con un componente innovador muy interesante. A veces uno se encuentra con experiencias empresariales novedosas, con un componente tecnológico e innovador que te sorprende. Y bueno, esa lluvia fina de esos jóvenes con un nuevo espíritu, con una nueva manera de ver las cosas, con una nueva mentalidad, con un nuevo empuje, poco a poco va a ir también haciendo cambiar las cosas. Es verdad que lleva un tiempo, que eso no se produce de la noche a la mañana, que sí que esos proyectos mineros van a tener un efecto tractor sobre otros sectores de la economía y eso lo vamos a ver palpablemente de una manera más inmediata, pero esa lluvia fina es muy importante tenerla en cuenta porque es la que realmente va a cambiar de manera profunda la dinámica empresarial de Huelva. Claro, pero tú ves esos movimientos, Alfonso, quiero decir, porque yo en la ciudad, y hablo a nivel del ciudadano, hablo a nivel del tejido empresarial, bueno, yo no lo veo, igual es que no lo conozco simplemente, pero tenemos una FOE que yo creo que ya ha cumplido una etapa y que yo creo que requiere una renovación, ¿verdad? Tú decías de nuevos proyectos, nuevas ideas, ponerle pasión en hacer cosas distintas. ¿Tú ves ese movimiento en Huelva? Yo veo que sí que hay gente que se está moviendo en ese sentido, que hay una inclinación y un haber asumido que el tejido empresarial tiene que asociarse, pero asociarse de otra manera más acorde con lo que es el siglo XXI, que es muy importante el trabajo colaborativo, que es fundamental no sentirse solo a la hora de afrontar ese reto del emprendimiento. Y yo sí que veo pues una nueva generación que está afrontando ese desafío de una manera diferente
y que está incorporando toda esa manera de entender las cosas de forma tal que poco a poco vamos a ir viendo cómo esa llamada lluvia fina va a ir calando y va a ir poco a poco creando un tejido empresarial diferente. Es algo que se produce de abajo hacia arriba. Yo creo que es algo que también que tenemos que empezar a cambiar, no esperar que las cosas nos vengan dadas desde arriba, con proyectos que nos vengan dados desde las administraciones, sino nosotros asumir el protagonismo de crear esas iniciativas y desde abajo crear una nueva realidad e impulsar lo que Huelva necesita, que es esa renovación a todos los niveles. Claro, lo que pasa es que necesitamos que esa gente lleguen a los centros de decisión, en definitiva, que cambien las cosas en esta ciudad, porque, Alfonso, bueno, nosotros no solemos hablar de política, pero sí es verdad que el impacto que tiene las actitudes, los comportamientos políticos influye evidentemente sobre la economía de una ciudad, de un país, de una región. Yo creo que aquí tenemos ese gran déficit, porque mi percepción, sin hablar de ideas, ni de ideologías, ni de partidos, simplemente que yo creo que la clase política no se está moviendo por defender esta ciudad. Tú hablas en tu artículo, infraestructura y comunicaciones. Y esto tiene que ser impulsado desde las administraciones, ¿no, Alfonso? Sí, sí. Lo que pasa es que, como bien dices, no es una cuestión de hablar de política. Cuando uno está en un determinado puesto tantísimos años, sea el que fuere, ¿no? y al nivel que sea, se produce un fenómeno natural que al final termina afectándonos a todos, a unos un poco antes, a otros un poco después, de entrar en inercias, de entrar en unas rutinas, en un sota caballo y rey, de lo que algunos expertos han llamado la osificación de las organizaciones, ¿no? Y bueno, y para eso está justamente la renovación, para que entre aire fresco, para que lleguen nuevas ideas, para que nuevas personas empujen desde abajo e insuflen nuevas energías a las organizaciones. Y eso es un poco lo que también vemos a ese nivel al que tú te refieres, ¿no? Y también ligándolo con algo que alguna vez hemos referido, y es el papel protagonista que nosotros como ciudadanos, como personas físicas, tenemos que adoptar, y es un papel también de mayor exigencia, de mayor demanda acerca de quienes nos representan, pues realmente jueguen ese papel que es fundamental para el desarrollo de la actividad económica. Claro, el problema de fondo es que aunque lo hagan, Federico, aunque lo hagan, mi percepción es que no tenemos ese peso político en las instancias donde se toman las decisiones importantes. A eso voy. Porque quizás tampoco tiene detrás un soporte de la ciudadanía que les ayude, que les impulse a pedir eso en los centros donde hay que pedirlo, llámese Junta de Andalucía, llámese Gobierno Central. Y yo creo que aquí está claro que tenemos déficit muy importante, y además déficit histórico, Alfonso, porque no estamos hablando de hace 5 años ni 7 años, estamos hablando de un déficit que arrastra muchos años, y que cuando hablamos del turismo, y hablaremos de eso porque es un tema en el cual tú eres un experto, ahí es donde notamos quizás con mucha más crudeza la ausencia de este tipo. Pero tú estabas hablando de los movimientos, digamos, ciudadanos, de los distintos movimientos y de ese impulso que necesitamos de nuevas generaciones, de savia fresca, ¿verdad?, en el tejido social, empresarial de Huelva. Pero tú ves que en Huelva nos movamos. Vamos a ver, somos los dos de Huelva, con lo cual podemos hablar y criticar Huelva con toda tranquilidad. Pero yo veo una cierta, digamos, pasividad, Alfonso. Sí, a nivel general sí. Yo creo que es parte de nuestra sociología colectiva y bueno, es algo de lo que se nos ha tachado tradicionalmente. Pero yo sí, honestamente, sí que veo en los círculos empresariales donde uno más se puede mover, sí veo esa nueva generación con una mentalidad distinta, que ha salido, que ha visto y ha recorrido mundo y que está apostando por una manera de hacer las cosas distintas. Yo tengo una cierta esperanza de que esa generación se consolide, y lo peor que nos podría pasar es que ese talento se nos marchara, que es algo que también nos está sucediendo, sí, que nos está sucediendo, y que eso reforzara ese anquilosamiento en el que ahora mismo yo creo que nos hemos instalado y que es muy negativo, porque estamos en un mundo extraordinariamente dinámico, cambiante, y necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos. Claro, tú hablas precisamente en tu artículo, también hablas de un tema que, hablando de los jóvenes, de qué vamos a vivir en el futuro, ¿verdad? Esto es una gran pregunta que
que yo me la hago muchas veces, no le encuentro respuesta. Seguramente tú en tu análisis y en tu reflexión hayas llegado a conclusiones de que vamos a vivir en el futuro en Huelva. Pues verás, tú mencionabas antes, haciendo un poco de repaso a los diferentes sectores, a los sectores principales de nuestra economía, has referido antes el sector agroalimentario. Sí. Bueno, el sector agroalimentario es uno de nuestros puntales, lo seguirá siendo. Ha tenido una dinámica interesante en el sentido de ir diversificando su producción, lo cual ha sido muy positivo. Hay que ser conscientes de que la fresa, que ha sido nuestro producto estrella, ya no es el oro rojo que era antaño. Esta campaña última pues no ha sido buena, ha habido momentos incluso donde la fruta no se ha recogido porque los precios en el mercado ni siquiera pues compensaba el recoger la fruta. Pero bueno, por otro lado, se ha producido esa diversificación que decía en otro tipo de berries que está penetrando bien en los mercados internacionales. Pero el gran desafío de la agroalimentación, y ahí están esa posibilidad de futuro, está en la transformación. Eso se lleva diciendo hace mucho tiempo. Ahora hablamos de los productos de cuarta y quinta gama, que no termina de arrancar. Y tenemos una planta piloto en la provincia de Huelva, un proyecto promovido por la Cámara de Comercio. Y la Universidad de Huelva, detrás de esa planta piloto que está en el Parque Huelva Empresarial, está construyendo una planta complementaria para investigar justamente sobre esos temas. Y se puede configurar ahí, si tenemos la inteligencia suficiente, un polo de conocimiento potente que impulse el desarrollo de la agroalimentación a través de esa vía de la transformación y de los llamados productos de cuarta y quinta gama. Por ahí vamos a tener un desarrollo futuro, debemos de tener un desarrollo futuro en las próximas décadas. Y además no solo, insisto, a nivel de producción, que por supuesto también que va a generar un mayor valor añadido, sino de generación de conocimiento y de empresas ligadas al conocimiento y al saber hacer que eso va a generar y que nos pongan en el mapa como un referente a nivel nacional e incluso más allá. ¿Dónde puede estar ese gran foco de conocimiento en España acerca de las berries y no aquí? Claro. Entonces ahí lo que tiene que haber es un gran acuerdo entre las empresas, las instituciones que tienen algo que decir en esa materia y la universidad. Y esa triple hélice es la que no termina de engrasarse. ¿Cuál es el papel de la universidad en todo esto, Alfonso? Actualmente, la realidad, hablemos de la realidad actualmente de... Yo no soy de los que se muerde la lengua, claro. Manifiestamente mejorable. Yeah. Manifiestamente mejorable. Bien, es verdad que esto es cosa de dos, es cosa de la universidad y es cosa de empresas e instituciones que tengan la convicción de que deben de apoyarse en los agentes del conocimiento, y el principal agente de conocimiento, no el único, pero el principal agente de conocimiento que tenemos en la provincia es la universidad. Y cada uno pues tiene su parte. Pero bueno, desde la parte nuestra que toca a la universidad, nosotros tenemos que ser mucho más proactivos y tenemos que tener la convicción de que hemos de orientarnos hacia lo que serán los sectores de futuro en la provincia de Huelva y aportar nuestro granito de arena, que es el granito de arena del estudio y de la investigación, allí donde la provincia lo va a necesitar y no dispersarnos en otras cosas que también estarán muy bien, pero que no convergerán, no estarán alineadas con ese proyecto colectivo que queremos para la provincia de Huelva. Sin duda, yo siempre lo he dicho, yo creo que el no saber aprovechar, y lo digo desde el punto de vista también de la parte empresarial, el no saber aprovechar todo ese bagaje de conocimiento y de investigación que tiene nuestra universidad, además con grandes profesionales como tenemos en Huelva, a mí me parece un verdadero destrozo intelectual, ¿no? Que no sepamos aprovechar esa sinergia que podría haber entre el conocimiento y el mundo real. Todo tenemos que aportar y yo creo que este debería ser un primer cambio, ¿verdad?, de mentalidad, de que haya mucha más colaboración entre la universidad y como siempre hemos dicho, y la sociedad, ¿no?, el mundo de la empresa, es verdad. Alfonso, otro de los dramas que a mí me preocupan de Huelva, yo creo que vivimos por el centro de Huelva, vemos, es el comercio, el pequeño comercio, ¿verdad?, que está, yo creo que desde mi punto de vista, en una situación dramática, porque no hay más que pasear por las calles del centro de Huelva y vemos cómo abre, pero cómo cierran a los 2 días comercio. ¿Por dónde va el futuro del comercio, del pequeño comercio de Huelva? Que es, yo creo que es uno de las arterias más importantes de una ciudad, porque la mantiene viva, ¿verdad? Pero nuestro centro empieza a flaquear bastante, Alfonso.
Claro, el comercio sufre las consecuencias de la crisis de nuestros sectores productivos y de toda esa tasa de paro insufrible que padecemos y que termina por generar pues, una capacidad de compra relativamente baja y que naturalmente hace que el comercio se resienta. Ha sido muy paradójico, por ejemplo, yo no he estado presencialmente, pero sí tengo referencias de un encuentro que hubo, creo que fue antes de ayer, relacionado con los cruceros, ¿no? Con ese proyecto de hacer llegar a Huelva el turismo de cruceros. Y uno de los elementos que los expertos en la materia miran cuando se plantean o no traer los cruceros aquí es qué tipo de comercio tiene la ciudad, qué ofrece desde el punto de vista comercial que pueda ser diferente al de otros lugares, cuáles son los horarios de los comercios, si se va a adaptar o no al de ese tipo de público que hipotéticamente y ojalá pues desembarque y lleguen aquí a la ciudad de Huelva. Bueno, el comercio se tiene que adaptar a esas nuevas realidades. Por ejemplo, los horarios no son unos horarios adecuados, son los horarios tradicionales que hemos conocido siempre, pero el mundo cambió. Y si estamos pensando en atraer a estos turistas de cruceros, el comercio no puede estar cerrado desde la 1:30 hasta las 5, evidentemente, ¿no? Ni se puede cerrar a las 8, 8:30, Alfonso. Yo creo que naturalmente requiere otra mentalidad distinta, ¿no? Hay que tener otra mentalidad distinta, hay que buscar un elemento diferencial a ese comercio que tiene que ver también, por ejemplo, con actividades de animación que atraigan a ese público y que también haga a ese público pues que esté más cómodo, más confortable, más entretenido, que le apetezca moverse, efectivamente. Bueno, y eso genere pues una dinámica que permita a ese pequeño comercio del centro de la ciudad pues competir con las grandes superficies que se han instalado y que tienen una capacidad de atracción fuerte por otras razones, ¿no? Claro. Mira, yo estuve hace poco tiempo en Málaga, en una ciudad que hacía ya tiempo que no visitaba, y me he quedado bastante sorprendido porque desde hace 2 años para acá hicieron el puerto, lo que le llaman la parte del puerto deportivo, que es igual que nuestra zona que tenemos aquí cerca del Aqualón, ¿verdad? Toda la zona de nuestro muelle, de la parte de la ría, y he visto un cambio brutal. He visto sobre todo comercios abiertos domingo, sábado, pero hasta las 11 de la noche, porque es que había muchísimo público. Allí llegan los cruceros, ahora llegan al mismo puerto. Y yo creo que esto es un cambio de mentalidad. Yo estoy convencido de que en Huelva tenemos comerciantes con esta mentalidad, y yo he hablado con muchos de ellos, pero que todos nos tenemos que mentalizar de que si queremos este tipo de turismo, que ahora hablaremos de ello, yo creo que tenemos que cambiar mucho el chip de este tipo de cosas. El turista es cuando llega a la ciudad y lo que quiere tener es un comercio abierto para comprar, quiere tener un restaurante para comer y quiere tener todos los servicios, en definitiva, ¿no, Alfonso? Efectivamente, ahí estamos hablando, en este caso estamos hablando de un turismo internacional, ¿no? Y ese turista internacional que viene de los países nórdicos o que viene del Reino Unido o de Alemania, bueno, por poner un simple ejemplo para que todo el mundo nos comprenda, esta gente almuerza a las 12 de la mañana. 12, 12:30 es su hora de almuerzo. A esa hora no tenemos nosotros ni abiertas las cocinas, ni en funcionamiento las cocinas. Bueno, no puede ser. Si queremos realmente satisfacer las necesidades de ese público y que vuelva, tenemos absolutamente que cambiar nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Y yo comprendo que es sacrificado para el pequeño comerciante tener que abrir a lo mejor un domingo, porque hay un flujo de gente que atender, y se han dado casos, no con este tipo de turismo que todavía no tenemos, pero sí con determinados acontecimientos. Recuerdo la famosa corrida que vino José Tomás, sí, que atrajo a muchísima gente. Hubo intentos porque el comercio abriera ese domingo, porque caía en domingo, y no abrió el domingo. Bueno, yo comprendo que es un sacrificio pues abrir un domingo, que es tu día de descanso, que es un trabajo muy sacrificado, pero tendremos que asumir la nueva realidad si queremos realmente sobrevivir. Si no, nos quedamos fuera de todos estos círculos y de este juego. Yo creo que también, pero yo creo que eso... Hombre, ahora decimos, como tú bien dices, que ahora no tenemos ese turismo, pero cuando hay algún evento, es que yo creo que tenemos que apostar por esto. Y sobre todo porque yo creo que eso además crea mucho empleo, porque
Pues, si un comercio tiene que estar abierto 12, 13 horas, evidentemente va a tener mucho más personal, ¿no? Y yo es lo que he visto en Málaga, una ciudad que me ha impresionado mucho, sobre todo porque desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche es que estaba todo abierto, ¿eh? Pero todo, ¿eh? Yo, sinceramente, a mí me resulta muy chocante y me da hasta lástima, ¿no? Ver los domingos determinados grupos de visitantes que desembarcan aquí, que el autobús los deja en el centro de la ciudad y están dando vueltas por aquí, y bueno, ¿y esta pobre gente qué hará, no? ¿Dónde van a comer? ¿Dónde van a...? Si aquí está todo cerrado. De eso vamos a hablar ahora, Alfonso, porque primero porque probablemente desde mi punto de vista eres el que mejor conoce en la industria del turismo de Huelva. Has planteado muchas soluciones y a través también de GDTour, ¿no?, que se han planteado muchas alternativas. Se han hecho varias estrategias en las cuales tú has participado. Teníamos ese Huelva a la luz como marca que parece que desaparece. Y lo más triste de todo esto, Alfonso, en un año récord de turismo en Andalucía y en España, Huelva es la única ciudad que decrece. O sea, es tremendo, ¿no? Pues sí, es una manifestación más de aquello que decías al principio, de que vamos contracorriente, ¿no? Es decir, a nivel general de nuestra economía, pues eso se aprecia en las macromagnitudes fundamentales de desempleo, etcétera, donde, bueno, hay un atisbo de una cierta recuperación económica a la que Huelva pues no se suma, y a nivel particular y sectorial del turismo pues tampoco. Se ha producido un gran boom a nivel regional y nacional del que Huelva ha sido absolutamente ajeno. Entonces, bueno, ahí hay un factor al que siempre se recurre para justificarlo, que para mí no es suficiente, ni mucho menos para tratar de entender qué es lo que nos pasa, ¿no? Lo de siempre, el déficit de infraestructura de transportes y comunicaciones. Que es cierto, nadie lo va a negar, pero lo que yo defiendo es que mientras esas infraestructuras llegan o no llegan, y si llegan, llegarán tarde, porque no es algo que se resuelva de la noche a la mañana, algo tenemos que hacer para parar esta sangría y para revertir la tendencia en la que nos hemos introducido, ¿no? Entonces, ahí está el desafío, es que no se observa un mínimo atisbo de autocrítica en aquello que estamos haciendo. Y mi planteamiento es muy simple, y estoy seguro que todos nuestros televidentes lo van a entender. Todo se apuesta a esas infraestructuras y todo se apuesta a la promoción. Ese es el único discurso, los dos únicos ejes que vertebran este discurso. Pero piensen una cosa, si nosotros hacemos promoción, pero nuestra casa por dentro, digamos, no la tenemos bien en orden, y bien en orden significa que los restaurantes den el servicio adecuado, en términos de horario, como decíamos antes, y en términos de calidad de servicio. Si eso significa que nuestras playas no cuentan con los servicios y con la limpieza adecuada, si los servicios públicos de los que va a hacer uso quien nos visita, pues no funcionan adecuadamente. Si todas estas cosas no están bien coordinadas y hay una buena gestión de las mismas, al final lo que ocurre es que las expectativas de quien nos visita, las expectativas del turista, acaban por no satisfacerse. Y, por tanto, todo ese esfuerzo promocional que hacemos es como un boomerang que se nos vuelve en contra. Claro, claro. Porque hablarán mal de nosotros. Porque claro. hablarán mal de nosotros. Claro. Entonces, tan difícil es de entender esto. Entonces, ¿hay que hacer promoción? Sí. ¿Que la promoción que hacemos es insuficiente? Pues seguramente también, comparándonos con los presupuestos que se manejan en otras provincias. Que además, en nuestro caso, se agudiza porque somos un gran desconocido todavía, incluso a nivel nacional, no digamos a nivel internacional. Pero eso no es suficiente. Pero hace falta un modelo de gestión. Pero desconocido porque, Alfonso, vamos a ver, permíteme que vaya por... Yo sé que hablas muy claro, por lo tanto, en este tema yo creo que tenemos que de una vez romper ya discursos que, de alguna manera, no muevan a la gente a hacer cosas. Vamos a ver. Nosotros vamos a todas las ferias que hay por ahí de tema de turismo, ¿eh? ¿Qué hacemos allí? ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo vamos a explicar a nuestros televidentes. Hace poco tiempo, al hilo de un estudio que estamos haciendo para el Ministerio de Economía, que tiene que ver con los campos de golf, del impacto social de los campos de golf, me he entrevistado con algunos
agentes del sector, empresariales, y hablando con una persona que se encarga de las labores comerciales de uno de los principales hoteles de la provincia, me decía que su tasa de ocupación media durante el año era del 82%. Yo me quedé maravillado, ¿no? Fabuloso, ojalá. Y bueno, y le preguntaba a esta persona, digo, bueno, ¿y esto cómo casa con los datos globales de la provincia? Que están del orden de la mitad, por hacer grandes números redondos, ¿no? ¿Cómo casa? ¿Por qué? ¿Qué falla en nuestra promoción? Y me lo explicó muy claramente. Es decir, cuando se va a una feria, lo menos importante es estar allí en un stand con unos folletos para que la gente venga a recoger esos folletos. Lo que importa es la red de contactos, las reuniones de trabajo y de negocio que realmente se organizan, y para eso necesitas conocer a las contrapartes de los turoperadores y de los agentes que intervienen en otros países. Necesitas tener esa red de contactos. Y quienes tienen esa red de contactos y conocen todo ese mundo son los verdaderos profesionales del turismo. Claro. No son quienes realmente, con la mejor voluntad y el mejor esfuerzo, no me cabe duda, pues hacen la promoción hoy en día en la provincia de Huelva. Esto es como lo que decía Einstein, estamos instalados en la locura. Pensamos que haciendo las mismas cosas vamos a obtener resultados diferentes. Y no es posible. Y tampoco estamos inventando la pólvora. Esto existe en otros lugares y tiene que haber una mayor coordinación e implicación público-privada para que también lo privado, el sector privado, los profesionales que son quienes tienen esos contactos, esas relaciones y tal, aporten todo eso, claro, y sean mucho más productivas las presencias en esas ferias, ¿no? Bueno, esto es lo que le llamábamos en la empresa privada, o lo que se llama, lo que es un departamento comercial con unos objetivos, con unos presupuestos, ¿verdad? Y si usted va a una feria, usted va con unos objetivos de hacer pues 50 contratos o 30 contratos. Claro, es tan simple como eso. Efectivamente. No es tan complicado. Tú propones, Alfonso, en tu artículo, digamos, o lo resumen en 4 pilares fundamentales. Uno es la estrategia a largo plazo. Explícanos eso. Bueno, una de las grandes asignaturas pendientes de la provincia de Huelva, en lo que al turismo se refiere, es definir cuál es el modelo turístico al que aspiramos. Y eso significa definir... ¿Tú crees que lo tenemos, Alfonso? No, en absoluto no lo tenemos. Nosotros nos hemos movido por impulsos asistemáticos, momentos que han sido más bollantes, pues han permitido un crecimiento inmobiliario ligado al turismo, pero en el fondo, por eso que decían tú antes de tan simple como tener pues unos objetivos para unas acciones concretas, pues es tener un plan, y es que ese plan no existe. Es verdad que existen determinados planes parciales, sectoriales desde el punto de vista geográfico, pero no hay un plan unificado para la provincia de Huelva, que significa sobre todo qué tipo de cliente queremos atraer a la provincia de Huelva y a partir de ahí qué propuesta de valor le vamos a ofrecer a ese el modelo tipo de turístico, en definitiva. ¿Qué modelo queremos? ¿Qué modelo queremos? ¿Queremos el modelo de la Costa del Sol, para que la gente nos entienda? ¿Queremos el modelo de Benidorm, que es el modelo del siglo pasado? Claro. ¿O queremos un modelo más sustentado en la baja densidad, la sostenibilidad, el contacto con la naturaleza, la autenticidad de aquello que tenemos en lo natural, en lo cultural, en la integración con las comunidades locales? ¿Qué tipo de público queremos atraer? ¿Qué queremos? ¿Un litoral lleno de hoteles todos incluidos? ¿Ese es el modelo que queremos para la provincia de Huelva? ¿O creemos que ese no es el modelo que más valor aportaría para la provincia? Sí, pero por lo menos que tuviésemos uno, no sé cuál, pero por lo menos tú eso lo has demandado, has trabajado muchísimos años, y lo sé, en este tema, lo has planteado y tú has dicho, tenemos que tener ese modelo, pero ¿de quién es responsabilidad, Alfonso, todo esto? Hombre, si estamos hablando de la provincia, quien debería encabezar ese movimiento para definir el modelo sería pues la Diputación Provincial, que es el ente, digamos, de administrativo que gestiona la provincia de Huelva y además tiene las competencias en materia de promoción a través del patronato provincial. Es verdad que las competencias de turismo también están muy centradas o concentradas en la Junta de Andalucía, en el Gobierno autonómico,
Pero yo creo que es la Diputación Provincial la llamada a dar el primer paso y a convocar a los agentes del sector para definir, y naturalmente no es fácil, para definir ese modelo al que aspiramos. Luego estamos en una economía de libre mercado y cada uno encontrará su nicho y establecerá su modelo de negocio. Pero por lo menos nosotros saber qué es lo que queremos para la provincia de Huelva y decirle a la gente, esto es lo que queremos crear para la provincia, tenemos claro hacia dónde vamos, sabemos qué queremos, este es un destino serio, un destino estructurado, un destino que sabe lo que quiere y lo que busca, y aquí estamos, señores inversores. Por lo menos tienen ustedes aquí un destino que tiene claramente definido su proyecto y eso nos va a hacer más creíbles. Será mucho más verosímil el mensaje ante esos posibles inversores que hagan que las potencialidades se transformen en realidades. Y que tengamos ese modelo, Alfonso, para que cualquier acción que se haga desde un sitio a otro vaya siempre en la línea de lo que esté programado. Efectivamente, es que haya un alineamiento y una coordinación de los esfuerzos de las diferentes instancias o administraciones o... Claro, es que fíjate, lo que estás diciendo, diciendo es de un sentido común aplastante, porque, hombre, si mañana nosotros abrimos una empresa, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues primero estudiamos el mercado, después estudiamos nuestra empresa, qué modelo queremos, a qué cliente queremos dirigirnos y en función de eso hacemos un modelo, una estrategia de negocio para intentar llegar ahí, por lo menos que tengamos ese modelo. Efectivamente. Y ese modelo, a mí me consta que bueno, tú has participado muy activamente en un modelo, pero eso se ha quedado guardado en algún sitio, ¿no? Sí, bueno, hay un plan que viene del año 2002, si no recuerdo mal, que bueno, que no ha tenido ningún seguimiento, ningún control, no ha habido pues ninguna retroalimentación acerca de los resultados de las acciones que ahí se contemplaban y que incluso muchas de las cosas que ahí están desde entonces pues podrían seguir siendo válidas, ¿no? Sí. Y vigentes. Pero bueno, un plan que no tiene un seguimiento, no tiene un control, pues no es más que un documento que sirve para decorar una estantería y que queda muy bonito, pero pues, tiene que haber pues alguien que gestione ese plan y que dé cuenta de cuáles son los progresos que se van haciendo en relación con los objetivos y las acciones que marca ese plan, ¿no? El seguimiento de cualquier negocio. Claro. Y del turismo de Huelva capital, Alfonso, ¿tú cómo lo ves? Sé que es un tema más complicado, ¿verdad? Quizás por las características de esta ciudad, por la falta que tenemos de oferta, ¿no? Tú hablas en tu libro y después en varios artículos que he leído tuyos sobre lo que le llaman los destinos inteligentes, ¿verdad? Que creo que es una apuesta muy, muy interesante y que no es tan cara, ¿verdad? No es tan... Yo creo que es más cuestión de voluntad, de... Bueno, eso, la ciudad de Huelva se ha unido recientemente a la red de ciudades inteligentes, pero bueno, además de unirse, que está bien, pues hay que activamente participar en ello y sumarse a ese carro Explícanos, sobre todo por los telespectadores nuestros que no conocen muy bien, ¿qué es eso de destinos inteligentes, Alfonso? Bueno, inmediatamente lo que puede surgir a todo aquel que nos escucha cuando hablamos de esto probablemente lleve al campo de las tecnologías, que es verdad, que es el uso intensivo de las tecnologías para generar conocimiento, o para generar información que nos pueda servir para tomar decisiones y también para poner al servicio del turista pues toda esa información que le puede ser útil para su integración en ese nuevo lugar, ciudad, lo que sea que está visitando, ¿no? Tiene un componente tecnológico muy fuerte, pero no solamente es tecnología, eso tiene que ver con la capacidad para tomar decisiones en base a los datos y a la información que de manera estructurada podamos generar con esos datos que las tecnologías nos van a facilitar. Hoy en día hay muchísimas fuentes de datos que están accesibles y que nos permiten conocer mucho mejor cuáles son los movimientos de los turistas, por dónde se mueven, a dónde van, sus preferencias, sus preferencias. Sí. Bueno, todo eso se puede monitorizar. Claro. Y esa es una información muy valiosa para conocer mucho mejor sus hábitos, para redefinir nuestros productos, nuestros servicios. Hacer una oferta mucho más hacer una oferta mucho más personalizada. Sí, claro. En esa línea va el concepto de los destinos turísticos inteligentes, muy apoyada en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, pero que luego necesita de ese componente de gestión que a menudo nos falla, ¿no? Sí. Igual que hablábamos antes de la gestión de los destinos turísticos, pues aquí tenemos un ejemplo más, ¿no?
ese es un poco el músculo, ¿no?, de un destino turístico inteligente, la tecnología. Pero luego hace falta un cerebro y hace falta el alma que ponen las personas, ¿no? La actitud de la comunidad cuando recibe a esos turistas. Exactamente. Todo esto es de un gran valor. A mí me comentaba Alfonso, un amigo que estuvo recientemente en el norte de España, concretamente en San Sebastián, y me comentaba que iba con su smartphone, ¿no? Llegó a San Sebastián, descargó una aplicación y me decía, y era muy curioso porque me iba llevando por los sitios y me decía, oye, pues a la izquierda, a 50 metros tiene el museo de no sé qué, a la derecha, a 500 metros tiene el restaurante tal. Y esto yo creo que es muy importante porque, bueno, nosotros cuando salimos fuera, algunos se preocupan más de conocer la ciudad, pero es muy importante llevar algo interactivo, como es un smartphone que hoy forma parte de nuestra vida y que te vaya dirigiendo, ¿verdad?, por una ciudad, ¿no? Esa es la oficina de turismo, no ya del futuro, sino del presente, ¿no? Claro. Bueno, es verdad que todavía hay generaciones de edad más avanzadas que no están familiarizados con estas tecnologías, pero eso de aquí a pocos años pues van a ser realmente, y para la generalidad de la población, pues la oficina de turismo, la que te va a ir guiando y llevando allí por donde te interesa, ¿no? Paso a paso, sí. Pero yo insisto que nos falta, Federico, eso que yo llamo el alma, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con la ciudad de Huelva. Y pongo un ejemplo que no es de la ciudad de Huelva, pero que también es de nuestra provincia, de un municipio también turístico muy notable, ¿no? Se abre un nuevo museo, quiero conocer ese nuevo museo, no sé dónde está, pregunto, nadie sabe. Nadie sabe dónde está ese museo, ¿no? Al final lo encuentras, claro, lo encuentras vueltas, terminas por encontrarlo. Pero bueno, eso me lleva al campo de las personas y al campo de la implicación de la comunidad local, de los residentes, en todo lo que es el desarrollo del turismo. Y eso es algo que nos falta, y nos falta mucho en la ciudad de Huelva, porque es natural que nos falte, porque no ha sido una... No tenemos hábito, ¿verdad? No tenemos hábito, claro. No ha sido un destino turístico, ha sido una ciudad industrial, que ahora se está transformando y está girando más hacia una ciudad de servicios. Y nosotros tenemos que implicarnos mucho más en lo que es el acoger al turista, el tener nosotros también información y ayudar a indicarle dónde puede ir, qué puede visitar, dónde está tal sitio, tal otro. Y aquí tenemos muchas veces la tendencia de decir, visitar a Huelva, que a Huelva no hay nada que ver. Pues hombre, no tendremos grandes monumentos, no nos podemos comparar con Sevilla o con otras ciudades, pero también tenemos nuestras cosas que se pueden visitar, ¿no? Entonces esa es una labor que además me consta que desde las autoridades locales se están haciendo, de ir concienciando cada vez más a la población de que sí, tenemos buenas cosas, claro. Desde nuestras limitaciones, pero tenemos cosas que ofrecer, ¿no? Claro. Yo siempre digo, eso para mí es lo que yo le llamo la excelencia, ¿no?, en el turismo, y decía Aristóteles que la excelencia no es un acto sino un hábito. Es decir, cuando todos nos habituamos a hacer las cosas bien, las cosas salen bien y terminan saliendo bien. Bueno, querido Alfonso, terminamos. Ya sabía que nos pasaría esto, siempre nos quedamos cortos de tiempo, ¿verdad?, porque tendríamos muchas cosas de las que hablar. Yo lo primero de verdad es agradecerte este artículo. Yo creo que como onubense te agradezco que toques un poquito la conciencia, y yo creo que esto es importante, y que haya gente como tú que vayan sacando a flote y hagamos esa autocrítica que tú tanto pides a todos, a todos, poderes públicos, empresariales y ciudadanos en general. Y por supuesto recomendar tu libro sobre el turismo, porque me parece de un valor, quizá con los años aprendamos a valorar mucho más todo lo que ese libro recoge y propones en ello, que a mí me parece muy interesante. Les recuerdo que en el blog de Alfonso Vargas Sánchez van a encontrar tanto este artículo de un título muy sugerente como A Huelva se le ha apagado la luz, y sobre todo el del libro del turismo en la provincia de Huelva, de dónde venimos, dónde estamos y sobre todo dónde queremos ir. Alfonso, gracias, como siempre. A ti. Siempre acude a mi llamada, algo que te agradezco personalmente muchísimo. ¿Tenemos medio minuto? Tenemos medio minuto, te iba a dejar ese mensaje de esperanza que siempre... Exactamente, el mensaje de esperanza. A pesar de lo que hemos dicho antes, hay algunos motivos para la esperanza. Y me centro, por no alargarme, porque tenemos muy poco tiempo, en el turismo. Uno de mis sueños
sería que fuéramos capaces de entender el turismo más allá de lo que son los puestos de trabajo convencionales que giran en torno a la actividad turística, que son puestos de trabajo muy necesarios, que necesitamos profesionales de ese tipo que lo hagan muy bien en la recepción de un hotel, en un restaurante, en todo lo que supone pues los servicios, limpieza, etcétera, comercio, todo. Pero que veamos el turismo como lo que es hoy en día en el siglo XXI. Es una actividad cada vez más intensiva en tecnología y en conocimiento, y eso puede dar lugar a empresas de base tecnológica y sustentadas en ese saber hacer y en ese conocimiento que irradien soluciones para todas las empresas ligadas al turismo. Ahí hay oportunidades de creación de empresas, hay oportunidades de empleo, y yo soñaría con dentro de ese modelo de desarrollo turístico del que me preguntabas antes, que también esto estuviera presente. Claro. Existe esa parcela dentro del turismo que no terminamos de ver, y hay gente en la provincia que tiene conciencia de ello, que tiene conocimiento suficiente y que está haciendo cosas muy interesantes y que deberíamos de potenciar. Esa es la otra parte del turismo que nos debe abrir también, claro, sí, un atisbo de esperanza. Pues compartimos tu sueño, Alfonso, compartimos como nubense, y sobre todo abrámosle el camino a esa gente que vienen haciendo propuestas nuevas, como tú nos has dicho, que renueven un poco todo este concepto que tenemos del turismo y del mundo empresarial en global. Alfonso, en nuestro último programa de este año, yo por supuesto no quiero desaprovechar para desearte primero una fiesta muy feliz, pero sobre todo desearte este 2015 que nos siga aportando toda esa sabiduría que tú tienes, y que yo estoy seguro que remueve, por lo menos a mí me remueve la conciencia de pensar en cosas que podemos hacer por esta ciudad. Y gente como tú las necesitamos, y mucho, Alfonso. Pues muchas gracias por tus amables palabras, y por mi parte también desear todo lo mejor a nuestros televidentes, que nos sigamos viendo y sobre todo que tengamos salud. Estupendo, Alfonso, ha sido un placer enorme, muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, aprovecho porque este es nuestro último programa de este año para desearle unas fiestas muy felices, y sobre todo, como lo he deseado a mi amigo Alfonso, que tengamos un 2015 lleno de ilusiones, de grandes proyectos, y de que esta ciudad empiece por fin a subir y sobre todo a estar donde merece estar. De verdad, muchísimas gracias, y les espero para el año 2015. Muchas gracias.